Vimos a las 5. Entonces, no hacemos la media de Román. Esta práctica vale 30%, ¿no? Ahí salía. De la eterna. ¿Vale practicando o Vale el 30%. Vale 6 puntos. cuándo? La que ya hubo. Préstame atención porque lo voy a explicar, no lo voy a resolver. Se los voy a dejar a ustedes para que lo resuelvan. ¿Qué pasas tu ¿Ya? canal? Ok. Hasta ahí es un circuito retroalimentado. ¿Qué significa? Que por aquí, ¿qué pasa? Dice, por aquí, IB, y por aquí, IE. Cuando hacemos el análisis en DC, sabemos que los circuitos son abiertos. No existe. ¿De acuerdo? Pero ojo, esta IB viene desde aquí, este IC viene desde aquí. ¿Por acá quién viene? IE. En realidad, en los libros, no sé si lo hemos visto o no, lo llaman IC'. Porque no es IC, ¿ah? IC es esta. Esta es IC'. Pero aquí es igual. IE. Es igual a IB más IC. IC. Y esto, IB, IC, ¿qué es? IE. IE. Entonces, yo no uso eso. Yo, en lo personal, no uso eso. Creo una variable de manera absurda. Porque en vez de llamarlo IC', ¿quién es? IE. IE. ¿Ya? Pero los libros lo ponen así. ¿De acuerdo? Entonces, yo en lo personal trabajo con IE porque es lo mismo. ¿Para qué me creo una variable más? Absurdamente. ¿De acuerdo? Entonces, de mi malla 1, ¿yo qué voy a decir? Mi malla 1 es en función a la base emisor. La malla 2 es en función al colector emisor. En la malla 1, ¿yo qué voy a decir? ¿Cuál sería mi ecuación? Menos VC Menos VCC más RC VRC más VRB2 más VRB1 más VBE más VRE. ¿Estoy bien? ¿Sí? Es mi malla. O sea, ¿qué va a ser? Menos VCC más ¿quién? RC por quién? Por IE. Para este circuito por IE. Más RB2 por quién? Por IB. Más RB1 por IB. Más VBE, que es 0,7 más RE por IE. Es igual a 0. Entonces yo en vez de poner IE, ¿qué podría poner? Podría poner IB por beta más 1 y acá IB por beta más 1, ¿no? ¿Sí? Porque yo sé que IE es IB por beta más 1. Entonces de acá la única variable ¿cuál es? IB. Si puedo calcular IB, ¿qué puedo calcular? IC y también puedo calcular IE. ¿Hasta ahí me dejo entender? ¿Muchachos? Ok, malla 2. ¿Cuál sería mi malla 2? Menos VCC más VRC más VCE más VRE. Esto es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Menos VCC más ¿quién? Más RC por IE más VCE más RE por IE. La única variable acá, ¿cuál es? VCE. Es la única variable. ¿De acuerdo? Es la única variable. Entonces puedo calcularla. ¿Estamos bien? Muchachos, ¿estamos bien? ¿Me dejo entender? Perfecto. Entonces vean. Yo lo llevo ahora al análisis en DC. En AC, perdón. Ahí está beta, o ahí está B. ¿Quién está acá? HIE. Aquí. Y B por beta. Acá E. Y acá C. Ok, a ver, préstame atención. Acá me olvidaba de eso.
3 más 2. Me olvidaba de eso, porque si no los mato. ¿Ya? Ese es justo lo que hace que este problema sea sencillo, es este condensador. El hecho de que no esté el condensador es lo que lo hace complicado. ¿Ya? ¿Ya? O sea, si fuera una sola resistencia es más difícil que con dos resistencias. ¿Ya? Entonces, vea, empecemos. La base. Ahora los condensadores, ¿cómo están? Si estoy haciendo AC, cables. O sea, cable, cable y cable. También acá. Esto es una conexión de estas dos resistencias ¿a dónde? A tierra. ¿De acuerdo? Entonces yo podría hacer esto. Esto tierra y esto tierra. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, es lo mismo. Eso te simplifica todo. Eso te lo simplifica todo. ¿Por qué? Porque de la base, ¿qué sale? Solo. ¿Sale quién? ¿Quién? RB1, ¿a dónde? Tierra. A tierra. Entonces ponemos la resistencia RB1 a tierra. ¿Qué más sale de la base? El voltaje. El voltaje entrada. El voltaje entrada. ¿Vamos bien? El emisor, ¿qué tiene? Una resistencia en paralelo con un cable a tierra. Entonces, ¿qué es eso? Tierra. ¿Un cable a dónde? A tierra. A tierra. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al hacerse esto, un cable anula la resistencia. Corriente prefiere. Porque la corriente, ¿por dónde va a ir? Por donde menos oposición tenga. Si esto es cero oposición, no va a venir nada por acá. Y si lo resuelven es el paralelo de cero con algo, ¿no? Entonces, va a ser cero. Sería cero entre cero que no existe, pero es cero, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? Ok. Si no hubiese, ¿qué sería? Simplemente una resistencia, no más que eso. En el colector, porque el colector es todo esto ahora, ¿qué sale? Miren, el colector es todo este punto, ¿ah? El colector es todo ese punto verde, ¿no? Deforme. ¿Qué sale? ¿Qué sale? RB2, ¿a dónde? A tierra. Entonces, del colector RB2 a tierra. ¿Qué más sale? RC, ¿a dónde? A VCC. ¿Pero eso a dónde va? A tierra. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? La referencia del voltaje cero. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora, esto yo lo puedo... Creo que no hay barrilla. ¿Yo lo puedo simplificar así o no? Y en el peor de los casos, ¿qué sería? Dos resistencias. En el mejor de los casos, son cables a tierra. Entonces, si a mí me dicen que calcule la impedancia de entrada, ¿a qué sería igual? Paralelo RB1. El paralelo de RB1 con HIE. En el peor de los casos, más RX, ¿no? Impedancia de salida. Ahora sí ya cambió, ¿ah? Porque acá podría haber una resistencia o no. Pero en el peor de los casos, en este caso, ¿qué es? Ahora sí es el paralelo de quién? RB2. De RB2 con quién? Con RC. Y si hubiese una resistencia acá, ¿cuánto sería? ¿El paralelo de estos con este? No, seguiría siendo solamente este paralelo. ¿Por qué? Porque esto lo rompe el circuito, ¿no? Esto rompe este circuito. ¿Me dejo entender? Ok. Ganancia de voltaje. ¿Qué sería? Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Ojo, acá ya cambió el tema. IC o IB por MET es esta. ¿De acuerdo? Entonces, por acá hay un I1, digamos, y por acá hay un I2. ¿No? Hay un I1 y un I2. Entonces, ¿cómo calcularían el voltaje de salida? Porque el voltaje de salida es este. ¿Cómo lo calculan? Sería menos ¿quién? I2 por RC.
Pero para eso, ¿qué tendrían que hacer con I2? ¿Qué sería? I1. IB I1 más IB. por beta, porque esa es la I total. Esta es la I total. Es un divisor de corriente, ¿no? ¿Cómo calculan esta I2? IB por beta RB2 por RB2 sobre RB2 más RC. Así se calcula el I2. Y en el peor de los casos, ¿esto a qué es igual? ¿Esto a qué es igual? Porque yo tengo esto, ¿no? Tengo esto. ¿Y acá quién está? ZO. ¿Y por acá qué pasaría? IB por beta. Entonces, otra forma, porque es válida, ¿a qué es igual? A menos IB por beta por ZO, porque el ZO ya lo calculamos. Los dos tienen que salir exactamente iguales, y compruébenlo. El rojo y el negro tienen que salir el mismo valor, por eso nosotros usamos todos los decimales. Tiene que salir exactamente igual. ¿Sobre quién? Sobre VI. ¿Cómo calculan VI? Obviamente que por acá ¿quién va? IB, ¿no? Entonces, ¿qué sería? IB por HI. ¿Me dejo entender? Ok, ganancia de corriente. ¿A qué sería igual? Corriente de salida sobre corriente de entrada. Habíamos dicho que la corriente de salida, ¿cuál es? Esta, pero esto no existe. En realidad, ¿cuál es? Esta, ¿sí? ¿Y esa cuál sería? I2. Entonces, tarde o temprano vas a tener que hacerlo. Tarde o temprano vas a tener que hacer. ¿Quién? I2, porque esa es la corriente de salida, sobre la corriente de entrada. ¿Cuál sería la corriente de entrada en este circuito? Sería IB por RB1, no, RB1 más HIE, todo sobre RB1. Y eso ya lo hemos explicado de dónde. Y ahí está. ¿Por qué les digo que si fuera una sola resistencia, y se los explico, no se los voy a explicar realmente, pero ¿dónde está la dificultad? Si esto fuera una sola resistencia, ¿ya? Imagínense que el circuito fuera este. Parece más fácil, ¿no? Porque acá hay dos resistencias y acá hay una. Pero miren, esta resistencia, ¿quién une? Esta resistencia RB, ¿a quién une? A la base del colector. Entonces, ahí habría... Ahí estaría RB. Y ya no hay forma de separar la parte de entrada con la parte de salida porque están unidas con una resistencia. Si fuera el caso del primer circuito del que estamos arriba, y eso hace que sea mucho más difícil, ¿no? Por lo menos en comparación con este. Pero por eso les digo, por un tema de tiempos no voy a explicar ese circuito y para no confundirlos más. Pero me dejo entender con la lógica. Ok. ¿Dudas?